Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche, y en ocasión de la controversia que ha provocado la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que dice pues cuando los hijos de inmigrantes en el país pueden obtener la nacionalidad dominicana, y específicamente en el caso de los inmigrantes haitianos, por lo que se ha suscitado pues incluso acusaciones por grupos extranjeros e internacionales que han amenazado al país incluso de someterlos a sanciones económicas. Hemos esta noche querido entender el tema, que ustedes entiendan el tema por un análisis del panorama de lo que está pasando, y hemos decidido que vamos a traer juristas dominicanos esta noche que estén a favor de esta sentencia, y en la próxima ocasión traeremos personas que estén en contra para poder tener pues un escenario de una manera objetiva y nosotros poder sacar nuestras propias conclusiones. Esta noche hemos invitado a destacados juristas dominicanos y les vamos a dar la bienvenida al doctor Luis Vilches González, al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón y al licenciado Luis Manuel Vilches Burnigal, quienes estarán esta noche dándonos sus puntos de vista. Como he dicho, dentro y fuera de la República Dominicana hay distintas posturas sobre este tema de la inmigración haitiana y del estatus de los inmigrantes haitianos en el país, y todos sabemos, amigos, que esta discusión no es nueva. Por otro lado, vemos que la migración en general se ha convertido en un problema de Estado, y mucho más cuando hay fronteras en común, como tantos casos vemos, como por ejemplo México y Estados Unidos, como nosotros y Haití. La migración y la inmigración y la inmigración en este momento tiene una causa económica. Las personas se mueven donde creen que van a tener pues mayores perspectivas de trabajo y de ganar dinero, e incluso nosotros como país, nuestros ciudadanos también enfrentan estos problemas de querer obtener pues ciudadanía de otros países cuando pues se mueven y creen que pueden tener mayores oportunidades de trabajo. Vemos en España, vemos en Francia, vemos en los Estados Unidos muchas veces este problema que también los dominicanos los tienen, y o sea que no es un problema solamente de los nacionales de Haití. La verdad es que nuestro país, desde el descubrimiento hemos visto que nuestra isla estaba dividida en 5 cacicazgos, como nos cuenta la historia, y la división del país de la isla en 2 países fue cosa del destino. Todos sabemos que somos 2 países muy distintos, colonizados por potencias distintas, y que tenemos creencias, culturas, razas, religión, pues muy distintas. Y esto es lo que también ha hecho muy difícil que muchas personas pues se queden tranquilas en que los haitianos y los dominicanos pues pasen de un lado a otro, entre otras cuestiones económicas como tantos países tienen. También Haití ha sido pues muy reacia a aceptar dominicanos en su sociedad muchas veces. En este momento, en este programa, yo quiero entender 2 cosas. Primero, ¿cuál es la situación de los inmigrantes del país y cuáles son los puntos de vista en que se basa esta sentencia del Tribunal Constitucional para tomar decisiones? Que ustedes entiendan, pues, cómo se define, a quién le corresponde determinar la nacionalidad de los ciudadanos de un país, cómo se manejan las políticas migratorias del mundo, porque también vemos que en otros países, por nacer en un país, no se le da la nacionalidad a un niño. Si la madre da luz, en otros sí, pues eso queremos entenderlo. Y por otro lado,
Y también muy importante, hemos visto en la prensa la denuncia de que del Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, del que el doctor Castillo Pantaleón, que nos acompaña esta noche, es miembro, pues ha denunciado que hay un grupo de ONGs o un grupo internacional que pretende violar o transgredir el registro civil dominicano para obtener documentos falsos. Y esto para la condena que se está tratando de llevar contra la República Dominicana, por decir que estamos en contra de los derechos humanos de los nacionales haitianos. Esto justamente queremos hacer un escenario en el que ustedes se puedan dar cuenta cuál es la situación y este tema tan difícil y álgido, porque realmente incluye tantas variables, que nosotros podamos entender qué puede hacer el país al respecto para, respetando los derechos humanos de los nacionales haitianos que están en nuestro país, también proteger nuestra economía. Buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Yo quisiera comenzar con el doctor Luis Vilches González, para que el doctor Vilches pues nos dé un escenario de lo que está pasando, para que después Juan Miguel Castillo Pantaleón, que es un abanderado de esta postura, nos anote sus consideraciones y cuáles son los pros y los contras de esta sentencia. Y luego, Juan Miguel, también nos hables de esta posible condena en el Tribunal Internacional que se está tratando de llevar contra la República Dominicana. Doctor Vilches, quisiera que usted, con su experiencia, iniciara y nos hiciera un esbozo de esta situación. Con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional, para mí es una de las piezas jurídicas más importantes que ha tenido este país en los últimos 60 años, porque ilustra no solamente a los abogados, sino a los propios miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque contiene un estudio sobre los hechos y sobre el derecho internacional comparado, que aquí en los años que yo tengo de ejercicio nunca había visto una sentencia que haga ese tipo de comparaciones, y en una forma tan amplia. ¿Por qué nos habíamos dilatado tanto en tomar una decisión desde el punto de vista jurídico en este sentido? ¿Y por qué ha generado tanta controversia? ¿Es posible que hay una palabra que pudiera ser clave en esto y es lo de la retroactividad? Se habla, muchos han hablado de que se le va a quitar la nacionalidad a nacionales haitianos que ya son dominicanos. Lo que resulta es que parece que el término lo están manejando algunas personas que no han leído la sentencia, que ni siquiera la han leído. Porque si la leen, se advierten de que esa sentencia lo que hace es que ratifica un criterio del 14 de diciembre del 2005, y el del 2005 también ratifica criterios anteriores. Es decir, es como decimos nosotros los abogados, que ha reiterado un criterio. Ahora, con relación a la aplicación inmediata de una ley y la retroactividad de una ley, aquí en nuestro derecho, la aplicación inmediata son reglas que tienen más de 100 años, de 50 años de práctica procesal. La aplicación inmediata quiere decir que una ley de orden público puede regular situaciones que han ocurrido antes de ella. O sea que sí, en casos va a ser retroactiva. Ahora le pregunto a Juan Miguel. Juan Miguel, esto que ha explicado el doctor Vilches González, de que esto ha venido a ratificar la ley del 2005, sí, ¿a qué se refiere específicamente y cuál es la situación con personas que han adquirido ya la ciudadanía dominicana, que son nacionales haitianos? No, atención. La sentencia, desde el punto de vista del caso de especie que juzgó, que es un caso también genérico porque hay una cantidad indeterminada de personas que posiblemente se encuentran en la misma situación. Cuando dices caso de especie, te refieres se refiere a qué al caso de genérico. Juliana de Guiz. El caso de especie es el caso particular que fue sometido a su juzgamiento. Lo que hace el Tribunal Constitucional, como señala el doctor Vilches, es reiterar un criterio repetido, coherente, que había sido adoptado tanto por toda la jurisprudencia anterior en materia de Corte de Casación como en materia constitucional por la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que la condición de persona extranjera en tránsito, a la cual se refiere el texto constitucional como una de las limitantes al derecho a la nacionalidad dominicana,
por nacimiento, por lugar de nacimiento, y es lo que le llaman también el jus solis, le está por lo tanto vedado a todo aquel extranjero que no es residente legal. Entre los no residentes legales están las personas ilegales o las personas extranjeras que entraron legalmente pero han permanecido más tiempo del que original y legalmente le fue autorizado. Es decir, todas esas situaciones en las cuales no hay residencia legal es persona en tránsito. Esa dimensión de persona en tránsito también en materia laboral había sido juzgado. En materia civil y comercial para el tema de las fianzas judicatum solvis, que es la fianza que se le exige al extranjero en tránsito aquí, que demanda en República Dominicana. Es decir, que esto había sido continuamente interpretado. Obviamente, cuando un extranjero nace en territorio dominicano y sus padres no tienen la condición migratoria de residentes legales, pues su condición de sujeción a derecho a nacionalidad no es la del derecho al suelo, sino la de los orígenes de sus padres. Nunca, por lo tanto, es apátrida. Ese criterio viene desde el 29 hasta el día de hoy. Por lo tanto, desde el 1929. Claro, porque esa limitante se introdujo en la reforma constitucional del año 1929. Por lo tanto, todo hijo de extranjero en tránsito, nacido en República Dominicana de 1929 hasta hoy, nunca es dominicano, salvo que se naturalice. Y entonces, obviamente, la sentencia no es retroactiva porque no hace más que declarar una situación existente. Es decir, la persona no nació antes del 29, nació después. Y por lo tanto, nunca fue dominicana. Es decir, nunca se había despojado de algo que no tenía. ¿Cómo entonces obtuvo una cédula dominicana? Ahí es que viene justamente viene el punto. Y volviendo un poco atrás a lo que ya he señalado, desde 1929 nuestro país, nuestra constitución ha establecido de que personas que se encuentran bajo esa situación, o sea, que se encuentran en tránsito, que hayan entrado al país de manera ilegal o que estando legal en el país hayan caído en una situación de ilegalidad por no haber respetado los plazos bajo los cuales vino al país, entonces caen en un proceso de ilegalidad que se mantiene en el tiempo. Y no solo que eso que se mantiene en el tiempo, sino que en caso de, por ejemplo, tener un hijo, dicha persona no adquiere la nacionalidad dominicana porque obviamente está afectado de una ilegalidad. Entonces, solamente se van a estudiar los expedientes que tienen ilegalidad. Según lo que establece la sentencia, lo que se va a hacer es que justamente todos los expedientes que entiendan que pueden haber incurrido en situaciones de no solo de ilegalidad, sino de irregularidad, van a ser examinados para ver bajo qué situación. Por ejemplo, ponme varios ejemplos de Bueno, por ejemplo, los distintos casos que hay. Por ejemplo, hay personas que vienen al país sin ningún tipo de documento, se quedan en el país y duran años, tienen familia. ¿Esos tienen cédula? Vamos a poner primero en el peor de los casos, no tienen ningún tipo de documento. Esas personas obviamente en ningún momento adquirieron la nacionalidad dominicana. Están aquellas personas que llegaron al país, obtuvieron el documento, pero lo hicieron de una manera en que no cumplieron con los requisitos que debieron de haber cumplido. Por ejemplo, por ejemplo, de que es una persona que le dieron una cédula sin ni siquiera haber comprobado de que tuviera, por ejemplo, acta de nacimiento, de que cuando vino al país y obtuvo ese documento no haya estado en una situación de irregularidad. Entonces, esos son personas de que al momento de adquirir ese documento lo hicieron sin tomar en cuenta de que había una irregularidad en su estado. Y por lo tanto, lo sigue arrastrando y esa cédula no limpia esa situación en que se encontraba. ¿Hay algún caso en el cual esos nacionales haitianos que sí tengan cédulas, sí no tengan ningún problema? ¿Repite la pregunta? Hay casos en los cuales esos nacionales haitianos que tienen cédula y están nacionalizados dominicanos, que sí no tienen ningún problema. Claro, porque así hay que decir las cosas como son. Así como hay personas que llegan al país y no cumplen ningún requisito o lo cumplen a media, hay también grupos de personas que cuando vienen al país lo cumplen. Y justamente eso es parte de por qué hay que cumplir lo que dice la Constitución y lo que dice la sentencia. Porque aquellas personas que han cumplido con todo ese procedimiento en el cual han invertido dinero, tiempo y una cantidad de una cantidad de visitas a distintas instituciones para poder cumplir con esos requisitos, lo que van a ver y lo que nosotros le vamos a estar demostrando es que una persona que no cumple esos requisitos va a obtener esa documentación sin ningún tipo de problema,
mientras ellos tuvieron que cumplir con una serie de requisitos. ¿Eso qué significa? Que más adelante las próximas generaciones que vengan aquí al país simplemente van a decir no vamos a buscar esos documentos porque no hay necesidad, no hay necesidad, mejor lo buscamos de manera fraudulenta porque al final simplemente todo lo que nosotros vamos a querer lo vamos a poder obtener. Doctor Vilches, ¿existe alguna estadística en el que sepamos cuántos nacionales haitianos han podido obtener documentos ilegalmente y cuántos sí? O sea, ¿de cuántos estamos hablando? Porque preocupa mucho a la comunidad internacional que se le quite un estatus, aunque sea falso, a un grupo de personas, pero entiendo la posición, por ejemplo, que ha explicado Luis Manuel, que es avalar algo de una manera ilegal y que se pueden seguir amparando en lo mismo. Fíjese, el artículo 20 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, lo que establece es que cuando una persona nace en un territorio, tiene la nacionalidad del Estado receptor, salvo a que tenga otra nacionalidad. El haitiano tiene perpetuamente su nacionalidad por el jus sanguinis. Así lo dice eso es su constitución. Así lo dice su constitución desde 1846 hasta el 2011. Que no la han cambiado. No lo han habido modificaciones, pero siempre. Se llama el principio de sujeción. Ahí hay una serie de... Yo te podría leer un listado ahí de modificaciones de la constitución desde esa época. Déjame ver si lo tengo aquí. ¿Ellos han cambiado su constitución, Juan Miguel? Sí, ellos cambiaron, hicieron una modificación pequeña en el 2011, perdón. Para permitir, al igual que nosotros lo hicimos en el año 1994, que la adquisición de una segunda nacionalidad no supone la pérdida de la nacionalidad originaria. Es decir, es un reforzamiento del principio de sujeción perpetua. Es decir, el Estado haitiano no reconoce la pérdida de nacionalidad haitiana de ningún haitiano aunque adquiera otra. Nosotros también hicimos lo mismo en el año 1994 para reivindicar el arraigo, el vínculo sentimental que tiene el dominicano cuando migra hacia el exterior. Es decir, los estados tienden a reivindicar esto porque el fenómeno migratorio se da en doble vía. República Dominicana no es la excepción, es un país de inmigración y de emigración. Y mantener los lazos con la diáspora también es una fuente de recursos, las remesas, más todo aquello. Siempre los dominicanos estamos tratando de mantener ese nexo con quienes emigran. Eso mismo hizo Haití, porque hasta el año 2011 la adquisición de una segunda nacionalidad suponía la pérdida inmediata de la condición de haitiano. En el caso del hijo de haitiano, que nacía fuera del territorio haitiano, por jus sanguinis seguía siendo haitiano. De hecho, la imposición de una nacionalidad extraña hubiera supuesto de parte del país receptor, del parte del país en donde nació, la privación del derecho a la nacionalidad de sus orígenes, es decir, que de ninguna manera la interpretación que hacen los contrarios, las personas contrarias a la sentencia y a la interpretación continua de la jurisprudencia, podía encontrar una justificación porque tenías que llevarte de encuentro al artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos enterito. ¿Qué dice? Que una persona tiene derecho a la nacionalidad del lugar donde nace solo si no tiene derecho a otro, y el numeral 3 del artículo 20 que dice que nadie puede ser privado del derecho a la nacionalidad ni del derecho a acceder a ella. Entonces, si le impones una, le podrías afectar la otra. Entonces, esa partecita siempre le dan de lado y todavía es el momento que eso no lo pueden discutir. Nos vamos a ir a la pausa, doctor Vilches, para que cuando vengamos usted lea este artículo de la Constitución que avala lo que están diciendo. Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado.
Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creía es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras. De doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno. El de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. El bicarbonato de soda es un compuesto cristalino de color blanco muy soluble en agua, con un ligero sabor alcalino parecido al del carbonato de sodio. Se puede encontrar como mineral en la naturaleza o se puede producir artificialmente. Es una sustancia maravillosa que tiene múltiples usos. Blanquea los dientes, refresca el aliento, lo puedes usar como exfoliante facial y exfoliante corporal, como desodorante es muy efectivo. Es un antiácido seguro y eficaz para aliviar el ardor estomacal, para la picadura de insectos y para aliviar la picazón. Puedes usarlo junto a tu champú favorito para eliminar los residuos de otros productos, para la limpieza de cepillos y peines, para aliviar el cansancio de los pies. Disuelve 3 cucharadas de bicarbonato en un recipiente con agua tibia, frota suavemente y espera que el agua se enfríe para enjuagar. Puedes preparar un baño para neutralizar los ácidos de la piel y ayudar a eliminar el aceite y el sudor y hacer que tu piel se sienta más suave. Lo puedes utilizar para la limpieza de las bañeras, azulejos, baldosas, para lavar platos, ollas y sartenes, para eliminar malos olores de las esponjas, para limpiar el microondas y horno, abrillantar los cubiertos y piezas de plata. Sirve para eliminar manchas de café o té. Puedes limpiar y eliminar marcas en muebles y paredes para la limpieza de la cortina de baño. Incrementa el poder del detergente líquido. Como desodorizador para el refrigerador, tanques de basura, tabla de cortar, para el drenaje o desagües, el triturador de basura, para absorber olores de las loncheras, para refrescar armarios, autos, zapatos deportivos, ropa de cama, para refrescar el olor de los peluches. También para limpiar frutas o verduras y hasta para apagar el fuego. Se utiliza el bicarbonato de soda. Así es que ya sabes, si no tienes en casa, ve a la farmacia y cómpralo, porque tienes muchísimas maneras en que utilizarlo. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Bueno, el doctor Vilches González tiene aquí las modificaciones de la Constitución, doctor. Es decir, que la Constitución haitiana, en su artículo 11 y 2, dice, son haitianos de origen todo individuo nacido en el extranjero de padre o madre haitiano. Ahí no hay que interpretar nada. O sea, es su constitución. Es su constitución. No es la dominicana, es la de ellos la que dice que ellos no son dominicanos. Es decir, que el asunto es al revés. Aquí no han denacionalizado a nadie. Esa es una expresión que se han inventado la ONG y los grupos pro haitianos. ¿O a quién usted está desnacionalizando?
Ese concepto no existe en nuestra legislación. Es que es un invento procesal, es que eso es una mentira total. Sí. En la legislación nuestra, ese término no existe. ¿A desnacionalizar a quién? Porque ¿cómo usted va a la desnacionalización que podría hablarse aquí? Es cuando un dominicano coge, va y atenta, como lo han hecho algunos, contra los intereses del país. Entonces te retiran la nacionalidad. Sí, eso es importante. Pero no hay nada de nacionalización de nadie. Yo me pregunto, y le pregunto a Juan Miguel. Juan Miguel, a los grupos internacionales están apelando a la humanidad del ser humano, valga la redundancia, del ser, a la humanidad del ser, y que es injusto, y yo en realidad lo veo así, que una persona que nació en territorio dominicano y tiene 30 años viviendo aquí, se le quite la nacionalidad. Ahora, yo me voy más lejos aún que este hecho. Yo me voy a algo que es determinante y que es un principio universal, y quisiera que tú me dieras tu opinión. Las leyes se hacen porque hay una diversidad de credos y creencias en el mundo, en los países y aún dentro de los grupos, y se dictan para mantener las leyes, ¿no? Para mantener el orden, perdón. De manera que si esta ley está hecha y la Constitución es lo que determina el Estado, ¿cómo pudiéramos, atendiendo a la humanidad, desvirtuar lo que es la ley y la Constitución, porque se supone que no estamos respetando el derecho del ser en un momento dado? No sé si me explico. Sí, mira, obviamente cada cual tiene su punto de vista, pero yo voy a tratar de enriquecer el tuyo con unos elementos que se han quedado fuera del planteamiento y que quizás, si caes en cuenta de lo que te voy a decir, probablemente cambie tu manera de pensar. Cuando tú dices, una persona que ha nacido y vivido en un lugar es de ese lugar y la sintonía jurídica debe ir en esos mismos sentidos, yo te diría que eso no es necesariamente así y casi nunca lo es. A ver, los dominicanos, hijos de dominicanos en el Bronx, son más americanos que dominicanos. ¿Por qué la diáspora sigue comiendo mangú, bailando merengue y bachata? ¿Por qué muchos dominicanos que emigran hacia playas extranjeras lo hacen? Lo hacen buscando una vida mejor para sus hijos, pero también para beneficiarse de las ventajas de la sociedad. Eso no necesariamente significa que el migrante renuncie a los valores propios de su identidad cultural para abrazar los ajenos. Obviamente la cultura recibe influencias. Así, el dominicano que vive en el Bronx es un dominicano, como lo llaman también despectivamente, el dominicayor es un dominicano de la diáspora que ha recibido el influjo de una cultura distinta, pero sigue siendo esencialmente dominicano. El tema con el derecho de la nacionalidad tiene una dimensión que va mucho más allá de la sujeción política. Y es que esta sujeción política no solamente debe ser formal, tiene que ver también con aspectos de fondo. Cuando no hay sintonía entre el ser nacional, es decir, el decálogo de valores comunes que identifica esa cultura, esa civilización, ese pueblo, no tiene nexo, no está imbrincado con la documentación de identidad, vale decir cédula o pasaporte, tú tienes una población que probablemente sea formalmente ciudadana del país, pero que en el fondo no lo sea. Es decir, que no tenga lealtad. La lealtad es fundamental para que la funcionalidad de la sociedad opere. Claro. Porque lo que tú no aprecias como propio y valioso, no lo respetas. Claro. Albert Calzamiglia, que era un filósofo del derecho catalán que murió, tiene un libro excelente que se llama La lealtad. Y el libro, en las ciencias políticas, es ya un clásico, un librito pequeño, porque él hace un estudio que demuestra que los países en donde no hay lealtad cívica son las sociedades más proclives a la corrupción, porque tú no tienes por qué respetar nada. Y los ejemplos de lo que acontece con estas situaciones en donde no hay sintonía entre la identidad jurídica y la identidad cultural son los casos, por ejemplo, de lo que aconteció en Francia en el año 2005, cuando una población documentada como francesa, hija de migrantes árabes, se sentía distinta y salió a quemar París. Y este es el meollo del asunto. No son franceses. Fíjate, te he hecho esta pregunta, tú sabes que no hemos hablado de esto antes, porque tú en este programa Entre Puntos generalmente tocas causas
e intrínculis humanas. Y me has puesto un ejemplo que me ha gustado mucho, el del dominicano en el Bronx, que incluso nosotros como dominicanos nos sentimos orgullosos de que nuestras poblaciones conserven su esencia. Entonces, ¿por qué tenemos que suponer que los haitianos no sienten lo mismo? Entonces, a ver... Inclusive uno ni se mezcla. Y la pregunta, no hay ni que responderla porque todo el que me está viendo tendrá la respuesta. Si hay un conflicto entre República Dominicana y Haití, ¿hacia dónde se inclinará la lealtad de aquel haitiano que has dominicanizado? Igual que como nos inclinaríamos nosotros por la República Dominicana. El tema, por lo tanto, en relación con los hijos de haitianos o haitianos que pretenden la nacionalidad dominicana es crucial, porque República Dominicana, con quien comparte la isla y de quien nos liberamos, es de los haitianos. Por lo tanto, el riesgo de dominicanizar una población que no es filo-dominicana puede comprometer los destinos de este país como nación. El principio de la autodeterminación y la soberanía es crucial, por lo tanto, para, primero, que los dominicanos decidamos nuestros destinos y segundo, que no permitamos que fuerzas externas o traidores, porque los hay y ya hemos sido víctimas de ellos más de una vez. El país ha perdido la soberanía, usualmente llevado de la mano de malos dominicanos. Sí. Y eso es lo que está pasando también con muchos malos dominicanos que cobran dineros de un situado que envían, es muy generoso, en dólares y euros a través de ONGs, y son capaces de decir que incluso la nacionalidad dominicana tiene que ser decidida en foros internacionales, cuando eso es un atributo propio de la soberanía, es decir, incluso el derecho internacional reconoce que ese es una esfera del dominio reservado. Y más aún, en el derecho internacional, el principio de la nacionalidad efectiva, es decir, que el derecho internacional solamente reconoce aquella en donde realmente la nacionalidad del sujeto identifica el sujeto. Es decir, usted puede naturalizarse, por ejemplo, del Principado de Liechtenstein, pero usted es realmente alemán. ¿Puede el gobierno guatemalteco en la Segunda Guerra Mundial tratar a ese señor que se llama Federico Notebón como si fuera alemán, aunque tenga un pasaporte de Liechtenstein? Es el famoso caso Notebón. El famoso caso Notebón de la Corte Internacional de Justicia, que es el precedente fundamental para hablar de nacionalidad efectiva, precisamente lo que dice es la Corte, pero este señor lo que hizo fue naturalizarse ante un país en donde él nunca ha vivido, ni tiene familia. Ese hombre es alemán. Ese hombre es alemán. La nacionalidad efectiva vincula el estatus jurídico con realmente la condición del ser del sujeto. Entonces, hablar de cuestiones cristianas, eso es realmente muy superficial, porque lo cierto es que el arraigo es lo que determina los vínculos, las raíces. Podemos nosotros pedirle éticamente a los haitianos que renuncien a sus raíces. ¿Qué tenemos nosotros los dominicanos que presumir de que somos mejores o peores que los haitianos? Los haitianos son más pobres, pero ellos son tan orgullosos como nosotros de sus raíces. De hecho, tienen una historia bellísima de voluntad de liberarse. La primera república libre negra del mundo se liberaron a sangre y fuego contra los ejércitos de sus colonizadores, que les sojuzgaban. Y la revolución haitiana es una revolución bellísima y nosotros los dominicanos tenemos que reivindicarles a ellos el derecho a su orgullo nacional. Y República Dominicana tiene que hacer todo el esfuerzo para sensibilizar a la comunidad internacional de que rescate a Haití en Haití, no contribuir a la sensación de minusvalía que tiene apalastrado ese pueblo, que parece no encontrar en sí mismo las fuerzas de sus orígenes que le dieron su independencia. Parece que en el haitiano contemporáneo ha sido opacada por la limosna y por una clase dirigente corrupta que ha asumido a lo largo de 200 años ese país en la miseria. Y otro aspecto muy importante es que nosotros como país que queremos alcanzar una seguridad social para todos, no sé si estaríamos capacitados económicamente y operacionalmente y prácticamente para que cuando las haitianas vengan a dar a luz en nuestro país, si esto se hace tan sencillo, pues primero atenderlas en los hospitales y segundo darle la nacionalidad a los hijos, porque hasta qué punto tenemos recursos suficientes para que esto alcance para todos. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos pues seguimos analizando este tema. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien
porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Win Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creía es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras, de doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno, el de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco BHD. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Bueno, un punto muy importante dentro de este problema o situación que enfrenta el país es hasta qué punto nosotros podemos pues darle a ellos una seguridad social como cualquier humano merece y como hemos tratado en los últimos años de darle a nuestros nacionales dominicanos y en realidad todavía no se ha podido cumplir esta situación. Doctor Vilches, ¿cuál es su postura respecto a los nacionales haitianos que vienen a dar a luz, por ejemplo, al país y la nacionalidad que le correspondería, según algunos, de nacimiento, de nacionalidad por nacimiento en el lugar? Bueno, el problema de esos mayores es que esa inmigración incontrolada de haitianos en un país que apenas tiene 48,000 y pico kilómetros cuadrados, que para el 2011 tiene 10 millones de habitantes, sobrepoblado. Viene esa inmigración extremadamente empobrecida. Los efectos de eso no hay que tener mucha imaginación para darse cuenta. El empobrecimiento total a todos los niveles, independientemente de la degradación sanitaria y ambiental que va a tener el país, porque no tiene recursos para eso. Es decir, aquí no se está innovando, no es un país que tiene esas innovaciones industriales para soportar ese crecimiento inmoderado de la población, que de por sí nosotros estamos sobrepoblados. Y en un momento donde la seguridad social quiere alcanzarnos a todos y me preocupa mucho pues este aspecto porque también ellos son merecedores de tener seguridad social, de tener escuela para sus hijos. Nosotros pudiéramos darle también a ellos, tuviéramos en la proyección en el tiempo, el crecimiento económico esto, Luis Manuel. Bueno, es que primero hay que tener algo bien claro. Ahora mismo la seguridad social solo abarca un sector de nuestra población y lo hace en relación a aquellos que se encuentran formales.
Imagínese de que además de que solamente, más del 50% de la población vive del negocio informal. Si a eso le añadimos de que también viene una ola de migración, la cual no tenemos ningún tipo de documentación ni control, también le añadimos ese grupo, vamos a tenerle que simplemente nuestro sistema de seguridad social, y no solo nuestro sistema de seguridad social, sino también nuestro sistema económico, todo lo que genera riqueza en nuestro país simplemente no va a dar abasto. ¿Y qué podemos hacer entonces con este problema? Porque el problema existe. Bueno, uno de los primeros pasos importantes que hemos dado es justamente la sentencia del Tribunal Constitucional, que justamente lo que busca es regularizar esa situación, porque nosotros no podemos hacer nada si simplemente seguimos dejando pasar a esa migración ilegal sin ningún tipo de control. Eso justamente necesitamos de que esa gran población que tenemos de manera irregular regularice su situación, haciendo cumplir nuestras leyes migratorias. Entonces yo le pregunto a Juan Miguel. Juan Miguel, en caso de que se les revoque la nacionalidad dominicana a estos nacionales haitianos que están aquí, ¿qué pasaría? ¿Se les daría permiso de trabajo? ¿Cómo funcionaría? Mira, la Ley General de Migración establece el mecanismo para el manejo de esa situación de facto, que es el Plan Nacional de Regularización, que crea los procedimientos administrativos para que se conduzca esta población hacia alguna de las categorías migratorias para la cual califiquen. Es decir, regularización es amnistía, es sencillamente conducirte a la categoría migratoria correspondiente. Quizás algunos califiquen para residentes, otros para residentes temporales, otros para trabajadores, otros para estudiantes. O sea, eso no quiere decir que se van a repatriar. Sin embargo, quiero señalar lo siguiente, el tema migratorio ciertamente puede producir, si es un flujo incontrolado, muchísimas distorsiones. El tema de seguridad social es uno de los aspectos, pero lo cierto es que el dumping social, es decir, el desplome de una especie como de elemento disociador, produce no solamente la desvalorización del trabajo, exclusión social, marginalidad, hacinamiento urbano, temas de seguridad, desplazamiento de puestos de trabajo precisamente en los lugares informales, generando por lo tanto un impacto negativo, primero en los sectores más desposeídos, es decir, la pobreza haitiana que inmigra, a quien más perjudica es a los pobres dominicanos. Produce también mayor desigualdad porque genera, producto del desplome de los salarios, mayor concentración de riqueza y por lo tanto más inequidad social. Es el caldo de cultivo para una situación socialmente explosiva. Es decir, este es un tema para manejarlo con toda la seriedad y no con emotividades absolutamente absurdas, porque de lo que se está hablando es de la supervivencia de una isla, atención, que tiene una densidad poblacional más alta que la de China o la de la India, con la mitad del territorio que ocupan nuestros vecinos, totalmente degradada porque ni siquiera tiene terreno cultivable por las malas prácticas de explotación agrícola y pesquera para sostener la vida. Es un estado inviable e ingobernable. Ese problema República Dominicana ni aunque quisiera lo puede resolver. Por eso es esta conspiración para buscarle una solución a un problema regional del lado dominicano. ¿Pero a quién le conviene? Eso le conviene a los países que no quieren cargar con una responsabilidad que es de la comunidad internacional. Es decir, hay una deuda histórica, primero de las naciones que colonizaron ese país y sobreexplotaron sus recursos, o sea, deforestaron esa media isla y dejaron esos pobres esclavos ahí que también en su revolución, como no tenía un elemento ideológico, no había muchos elementos de cohesión interna, lo que se dedicó fue a destruir los medios de producción, es decir, lo que hizo la revolución haitiana también fue arrasar a sangre y fuego la explotación, el modelo de explotación intensiva que tenían, quemar los ingenios, los cultivos, etcétera. Luego, la república es verdad, queda libre y bien armada, pero sin recursos, con poquísimos elementos que le aten, porque lo cierto es que nosotros los dominicanos, mal o bien tenemos 500 años, y entre nosotros nos hemos entendido y hemos creado esta mixtura maravillosa en donde todo el mundo tiene un negrito tras la oreja, donde a veces en una familia tú tienes un arco iris en la misma familia, de aquel lado no, porque hubo elementos muy vinculantes, muy estrechos, el color de la piel, el sentimiento de negritud,
una lengua precaria que aprende el esclavo de boca de su amo colonizador, que era de hecho un dialecto francés, el patois náutico de los normandos, la lengua de los bucaneros, y creencias compartidas totalmente animistas que la religión vudú. Esos son los elementos que atan la cultura haitiana, distinto a nosotros que tenemos 500 años mirándonos la cara. Entonces, cuando tú creas un Estado con tan precaria base, tú no te pones de acuerdo porque no hay una memoria colectiva compartida. Y a eso es que me refiero, de que debe haber una sintonía entre la identidad y la nacionalidad. Si no la tienes, tú tienes una situación caótica potencial, y República Dominicana no puede estar dividida en este tema. Y en este es un tema que debe unirnos crecer. a todos. Y no solo eso, que sería bueno, volviendo con lo que yo te dijo, sería bueno señalar que Haití, hasta el día de hoy, todavía entre las distintas clases raciales que hay, ninguna se lleva. O sea, es increíble cómo los mulatos atacan a los blancos atacan a los negros atacan a los mulatos, y entre todos atacan a los inmigrantes árabes. O sea, es una situación que no tiene ni siquiera, entre ellos mismos, cada quien quiere jalar para su lado, y no tienen, o sea, no es como pasa en nuestro país, donde hay mulatos, hay blancos, hay negros. Sería muy bueno escuchar la opinión de las personas que están en contra de esta sentencia para uno poder pues saber cuál es la decisión final nuestra, porque veo muy válido todo esto que ustedes exponen. Nos vamos a la pausa y en los pocos minutos que nos quedan me gustaría que al volver habláramos de cómo maneja la asignación de nacionalidades a los nacidos o no nacidos en otros países. ¿Qué pasa en el mundo? Volvemos. Ahora el dominicano paga con la nueva Visa Débito Popular. ¡Ay! A mí me gusta ver con la sabrosura que con mi Visa Débito pago la factura. A mí me gusta ver qué cosa tan segura, si es de Popular mi tarjeta es la más chula. A mí me gusta usarla cuando voy al mall, también en el súper o en el salón. Cuando voy al cine yo pago feliz, por eso es que yo digo que mi tarjeta tiene swing. En tiendas, farmacias, colmados y pasa. Pagar con Visa Débito Popular es más rápido, más seguro y no te cuesta más al comprar. Popular, siempre a tu lado. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras, de doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno, el de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas, un mercado global y rápido, exige soluciones simples. En Win Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien.
Popular, siempre a tu lado. Doctor Luis Vilches González, ¿qué pasa en otros países del mundo en cuestión de adjudicación de nacionalidad a extranjeros? Bueno, si usted lo ve, lo que le acaba de decir Peña Nieto a Obama, le manifestó en su visita a México que el problema migratorio de los mexicanos allá en Estados Unidos es un problema que se resuelve atendiendo a las leyes norteamericanas, porque es un asunto doméstico del derecho nacional norteamericano. O sea, el propio presidente de México. El propio presidente de México, es decir, la primera figura. Sin embargo, allá en México no están jugando para hacer lo contrario contra nosotros, ante un tribunal que no es idóneo, porque no es imparcial. Sí. Con testigos que son totalmente, que ante un juzgado de paz no lo aceptan como testigos. Porque son personas prejuiciadas. En la mayoría de los países del mundo, tengo entendido, Luis Manuel, que ya no se está aceptando nacer en ese territorio para darle la nacionalidad. Es que el asunto de la nacionalidad es que también hay que entender de que eso depende también de las necesidades o de lo que ese país está buscando en ese momento. Puede ser que en un momento el país diga, ok, ahora mismo para tú ser nacional tú tienes que estar bajo ciertos requisitos, pero ¿qué ocurre? Dentro de una cantidad de años puede entender ese país de que ya esos requisitos no son necesarios y son otros. O sea, las políticas migratorias cambian, no son estáticas. Según las necesidades. Nosotros, por ejemplo, en nuestra Constitución fue cambiando hasta que en 1929 finalmente se estableció de que son dominicanos los que nacen en República Dominicana, pero siempre y cuando hayan nacido dentro de un estado de legalidad. Y me imagino que cuando se diseñan estas políticas migratorias, Juan Miguel, también se atiende a que el país pueda ofrecerles condiciones humanas estables al que entra. Y casi siempre estas políticas migratorias de admisión de extranjeros van dirigidas también a suplir necesidades específicas, es decir, privilegiar determinado tipo de migración. Ningún país quiere que migren a él gente que sean un peso social. Es decir, si permites la migración de una población enferma, iletrada, con problemas de tipo de falta de sintonía cultural, tú generas muchísimas distorsiones. Por eso tú ves, por ejemplo, que la Unión Europea, los países que componen la Unión, cada vez están aplicando políticas más restrictivas con respecto al tema migratorio y con respecto al tema del derecho a la nacionalidad. Del mismo modo, cada vez están más restringidas las posibilidades de adquisición de la nacionalidad por jus soli. El caso, por ejemplo, del tema del turismo de maternidad. Gente que migra solamente para parir ahí y beneficiarse de las ventajas de un sistema de seguridad social muy generoso. El caso Chen es un caso de una china que parió en Irlanda. Fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ellos ¿qué hicieron? Cambiaron sus constituciones y sus leyes migratorias y sus leyes de nacionalidad. ¿Era eso acorde a los derechos humanos? Pues dijo el tribunal. Pero claro, porque eso es una cuestión de lógica. Es una cuestión de lógica. Un país tiene todo el legítimo derecho para establecer la política migratoria y la política de nacionalidad de acuerdo a sus necesidades y a su autodeterminación. Por eso, cuando veo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cierto, una verdadera farsa, cada vez menos reconocida en el continente porque es una política de dominio imperial de un país que ni siquiera la reconoce, porque Estados Unidos y Canadá no la reconocen, tiene que ver con ese esfuerzo de que República Dominicana absorba una cantidad más grande de una población que es un problema regional. ¿Existen algunos sectores que podrían beneficiarse de la mano de obra haitiana y estar pujando para que esto sea una realidad? Es que eso aquí se ha manejado con mentiras. Aquí el que se discrimina es al dominicano. Un dominicano, por ejemplo, donde manda a un empleador o a un patrono sin cédula, y el tribunal tiene que aplazar el conocimiento del caso hasta que el dominicano busque su cédula. Un haitiano demanda sin cédula, con un simple ticket, y el tribunal tiene que conocerle su caso y lo condena, porque el tribunal en materia laboral ha decidido que el que está cometiendo la falta es el empleador que ha violado la ley de migración. Entonces eso se ha distorsionado. Eso es una sentencia que viene arrastrando del año 1998. Sin embargo, esas ONG no dicen eso, porque el problema de ellos es político.
darle nacionalidad a todo el haitiano, naco, no naco, en nuestro territorio, para resolver un problema que todo el mundo lo sabe lo que es. Bueno, la verdad es que esto es una situación muy delicada y muy álgida que tendremos que seguir discutiendo, tenemos que invitar también a los que dicen lo contrario para conocer sus causas y qué está pasando, pero es muy preocupante que nosotros pues estemos inducidos a acoger una población que no le vamos a dar la calidad de vida que se merecieran y el desarrollo que pudieran alcanzar. Pues yo invito a todos ustedes a que meditemos sobre este asunto y tanto los pros como los contras pues los analicemos. Gracias al doctor Luis Vilches González, a Juan Miguel Castillo Pantaleón y a Luis Manuel Vilches Burnigal por estar aquí esta noche compartiendo con nosotros, esclareciéndonos este panorama. Invitarlos a que vuelva a ver este programa en el canal 38 de CITV los miércoles a las 2 de la tarde. Y a ustedes, amigos, como siempre les digo, gracias por acompañarnos y por conocer a través de los ojos, los análisis y pues la experiencia de nuestros invitados este mundo mágico que nos ha tocado vivir. Hasta la próxima semana. Thank you.